Dios te bendiga, tu amigo y tu hermano Angel Emilio Carrero, una vez más aquí para compartir una nueva serie contigo, que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y quiero que en el día de hoy puedas empaparte conmigo en la palabra de Dios en esta nueva serie que será titulada Los hábitos de un hijo de Dios. Los hábitos de un hijo de Dios. Y quiero que tomes tu Biblia conmigo porque vamos a tener esta primera sección de la primera episodio, si se le puede decir así, de esta serie, que yo sé que va a bendecir tu vida, porque te van a equipar de la forma correcta de la manera de vivir. Y los hábitos de un hijo de Dios van a hacer que tú seas totalmente irreconocible cuando las personas te vean, porque darán buen testimonio de ti. Así que quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 5, verso 16. Efesios capítulo 5, verso 16. Y antes de leer la palabra, quiero que podamos hacer un énfasis en qué son los hábitos. Los hábitos son acciones y costumbres que hacen que nosotros tengamos diarios resultados en nuestra vida, tanto como bueno o malo. Los hábitos de nosotros son lo que hace que determinen que nuestra vida están teniendo un resultado continuo, si sean buenos o sean malos. Sea cómo yo aprovecho el tiempo, o sea cómo yo hago mis cosas, mis responsabilidades y todo lo que debo de hacer, todo depende en cuanto a la disciplina y a la forma de vivir que estoy teniendo. Y eso es lo que hace y forma un hábito. Entonces, en esta primera sección vamos a tener 3 puntos que quiero compartir. El primer punto es la distracción. Vamos a hablar primero qué es la distracción y lo que opone a la distracción. ¿Qué es lo opuesto a la distracción? La distracción en Efesios capítulo 5, verso 16, perdón. Dice su palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Uno de los propósitos de la distracción es entorpecer nuestra mente al mantenernos viendo lo mismo o tratando de conquistar algo que realmente es vano. La distracción hace que nosotros nos enfoquemos mucho en cosas que son vanidad. La distracción le encanta que nosotros nos distraigamos haciendo cosas que realmente no tienen un propósito específico. Que tengamos esa costumbre o ese hábito de que nos mantengamos en un mismo estado, aún emocional, aún en un mismo estado financiero, en un mismo estado de responsabilidad, de disciplina, de costumbres, si sea en tu vida cotidiana o si sea en tu vida espiritual. No importa, la distracción le encanta entorpecer tu mente. La distracción le encanta entorpecer y el entorpecimiento hace que tú tengas como si se le pudiera decir, unas cataratas espirituales, porque hace que tú no veas las cosas con la visión que deberías de tenerla, hace que tú no tengas esa misma función en una vista o en una forma en la cual las cosas deberían de mirarse o en la forma en la cual tú deberías de estar concentrándote, pero que realmente no lo estás haciendo, porque el entorpecimiento hace que con la vanidad las cosas, con la distracción, se vuelvan sean entretenibles, pero también hacen que tú no llegues a ningún lado, porque esa es la distracción. La distracción entretiene, pero también te estanca. Y esa es una de las cosas de la distracción. La distracción es un fruto de la vanidad y nada hay en su fin. La distracción es un fruto de la vanidad y nada hay en su fin. Porque su palabra dice, aprovechando bien el tiempo. O sea, nosotros tenemos que tener una costumbre, un hábito de que constantemente podemos empezar a hacer las cosas correctas y empezar a poder tener hábitos que aprovechen al reino de los cielos y a nuestra vida personal también. Porque si aprovecha nuestra vida personal también, también aprovecha el reino. Porque de esto es el todo del reino de los cielos. Que tú
alma y la mía sean edificadas constantemente y que seamos personas sabias y prudentes que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Pueden parecer los días que hagan guerra, rumores de guerra, sea lo que sea. Sí, es muy importante mantenernos pendientes a eso, pero también es importante que nosotros aprovechemos el tiempo, porque de nada sirve que nos preocupemos por todas las cosas que pasan en el mundo y no estemos aprovechando el tiempo de la manera correcta. Es vanidad. Por eso se llama una distracción. Y la distracción es algo que entorpece. Y si entorpece nuestra vida, es totalmente peligroso para nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la distracción? Lo opuesto a la distracción es la visión. La visión que nosotros tenemos es lo que hace que se oponga a la distracción. Cuando nosotros tenemos una visión, realmente eso es lo que nos va a regir a nosotros y va a hacer que nosotros tengamos esa función constantemente y seamos indetenibles. Posiblemente usted utiliza el café para mantenerse despierto. Posiblemente usted utiliza bebidas energéticas para mantenerse despierto y mantenerse con ánimo o con esa fuerza que usted posiblemente dice que necesita. Mas sin embargo, cuando tenemos una visión, la responsabilidad de la visión es lo que nos hace a nosotros mantenernos despiertos y constantemente animados para saber qué nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Porque la visión hace que tú y yo tengamos esa función para realmente hacer la voluntad de Dios. Y la visión es tener una guianza constante en cumplir una misión, tarea o propósito para alcanzar cierto logro que sí vale la pena. La visión hace que las cosas sí valgan la pena. Posiblemente tú dices, yo tengo la visión de tener muchas casas, tener muchos ganados. Mas sin embargo, si no benefician al reino, se convierten en vanidad. Hay muchas cosas que nosotros podemos pensar que son útiles, pero realmente son vanidad. Porque si con esas cosas que tú estás teniendo y con esas ganancias que tú estás teniendo o adquiriendo por causa de los proyectos que tú hagas, sí, puedes tener mucha riqueza, puedes tener mucha prosperidad, pero si tu prosperidad no sirve al reino de los cielos, realmente esas riquezas o esas cosas son vanas, porque no benefician a algo que realmente debería de ser beneficiado. Por eso se hacen vanidad, o sea, son unas riquezas estancadas. Mas sin embargo, cuando es algo que beneficia al reino de los cielos, hace que esas riquezas sean prósperas. En el nombre de Jesús. Por ejemplo, una de las personas que nunca negociaba su tiempo era Jesús. Jesús en la Biblia, él no negociaba su tiempo en distracción y siempre estaba concentrado en cumplir la voluntad de Dios día a día. Ejemplo, también Moisés, él nunca se desenfocó de su propósito. Sí tuvo desánimos y también dificultades, pero nunca dudó de la visión de Dios. Y él nunca dejó de creer que Dios podía hacer cosas grandes. Sí tuvo tiempo de dificultades, sí tuvo tiempo de desánimo Moisés. Se enojó, también le faltó la paciencia, era el hombre más manso, pero también se mantuvo fiel a Dios. Se mantuvo fiel a Dios. Porque cuando nosotros mantenemos esa fidelidad, así como Jesús y Moisés, nosotros también podemos tener una visión que yo sé que va a ser de mucho impacto para nuestra vida. Y esa visión siempre tiene que ir conforme a nuestro propósito aquí en la tierra. Ahora, otro punto. ¿Cuál es el próximo punto de esta serie? En la sección número 1, el ocio. El ocio, la ociosidad. ¿Qué produce la ociosidad o qué hace la ociosidad? La ociosidad, usted puede pensar que también es una distracción. Sí es una distracción, pero el ocio es un entretenimiento que te hace pensar
que tú estás haciendo algo productivo. Y realmente el ocio hace que cuando tú estés haciendo algo con ociosidad, siempre terminas pecando en contra de Dios. Por ejemplo, las personas ociosas son las que buscan cualquier cosa por hacer, pero terminan haciendo lo malo delante de Dios. Están ocupadas, pero su ocupación no lo lleva a nada bueno ni en su vida, comunidad o vida cotidiana. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 13. Produce una ocupación desagradable. Miren este ejemplo bíblico. Dice así: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Parece un poquito brusco y parece un poquito, como se le dice en inglés, harsh. Puede ser algo que tú digas, wow, Dios mío, realmente es áspero lo que me están diciendo, pero realmente es una corrección. Porque si dice acá, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. O sea, las personas ociosas andan de lugar en lugar, andan de casa en casa, andan de barrio en barrio, andan de país en país. Ay, Espíritu Santo. Andan de lugares en lugares, simplemente haciendo cosas ociosas. Y el ocioso siempre termina haciendo lo malo. Sino también chismosas y entremetidas. Fíjese, las personas que siempre están en ociosidad siempre terminan chismeando o entremetiéndose en lo que no le importa. Porque buscan algo para ellos manipular o algo para ellos entremeterse, para buscarle una quinta pata al gato para poder destruir hasta una persona. Porque el ocioso siempre termina hablando lo que no debe. Porque la ociosidad produce esas cosas. Y produce una ocupación desagradable. Y hablando lo que no deberían. Pueden terminar hablando, si es entre jóvenes varones, pueden terminar hablando de cosas sexuales que van a terminar siéndose cosas desagradables. Van a terminar hablando de cómo hacer un sinnúmero de cosas, si es droga, si es cosas por el estilo. Si son mujeres también, tratan de hablar de cualquier tipo de forma en cuanto a hombres o algo por el estilo, o tratan de buscar una forma en la cual no están teniendo un buen momento en su trabajo o en su responsabilidad o algo por el estilo, porque la ociosidad siempre busca algo para poder traer una queja. Las personas que son ociosas siempre también, usted se va a fijar que siempre se están quejando. Y eso es algo bien peligroso, porque la queja es un sinnúmero de que tu ambiente está siendo maldecido, porque no hay un ambiente de agradecimiento en tu interior. Ahora, ¿qué opone o qué es lo opuesto a la ociosidad? La responsabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad. Ahora, los responsables son los que hacen de su diario vivir algo productivo y de bienestar para él y su alrededor. La responsabilidad son los que hacen de su diario vivir algo productivo y de bienestar para él y su alrededor. Por ejemplo, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 11. Y dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, ocúpense en algo. Ocúpense en algo productivo, ocúpense en algo que realmente valga la pena, ocúpense en crecer en su negocio, ocúpense en crecer en su vida espiritual, ocúpense en crecer su vida familiar,
ocúpense en establecer nuevas relaciones que vayan a ser de tu crecimiento espiritual y de tu crecimiento emocional y de tu crecimiento financiero, de tu crecimiento en cualquier otra área de tu vida. Pero ocúpate en vuestros negocios, en vuestras cosas que realmente son importantes. Y tengan tranquilidad, porque si usted se fija, los que son ociosos pueden estar sentados, pero hay algo como que le hace que ellos no se sientan tranquilos, porque ellos tienen que hablar y revelar lo que hay en su corazón. Porque el necio siempre busca que su corazón sea expuesto, que se revele. Y todo lo que hay en el corazón del necio y del ocioso, nada es bueno. Por ejemplo, David tuvo un tiempo de ociosidad. Mientras su ejército estaba en la guerra, él estaba en casa descansando cuando él debería de estar en tiempo de guerra. Y sus ojos se distrayeron con Betsabé. Y eso lo llevó a cometer un pecado horrible delante de Dios, que mató a su hombre más fiel, su mano derecha, y tomó su mujer. Y sí, David terminó arrepintiéndose y Dios sí lo perdonó. Mas sin embargo, el daño ya estaba hecho. ¿Por qué? Pero ¿por qué Dios deja esto en las Escrituras? Para que nosotros también aprendamos que la ociosidad nunca termina en nada bueno. Así que no seas un ocioso. Ahora, por último, para esta sección, la pereza. La pereza. La pereza es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. La pereza hace que tu vida dependa de deseos y nada alcances. Y la diligencia hace... La pereza hace que nosotros nos mantengamos en un estado de desear constantemente. Yo deseo beber un poco de agua, mas sin embargo no me paro a buscar un poco de agua. La pereza hace que yo desee tener una buena casa, hace que yo desee tener un buen auto, buen transporte, hace que yo tenga una buena carrera universitaria, que yo la desee, que yo desee muchas cosas. Deseo tener una muy buena esposa, deseo tener un muy buen esposo, pero la pereza hace que yo esté totalmente descuidado de cómo yo me veo, de cómo yo me represento. La pereza trae descuido, la pereza trae atraso, la pereza trae ese estancamiento en nuestra vida. Y nosotros debemos de librarnos de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que opone la pereza? ¿O qué es lo opuesto de la pereza? Hay muchos versos bíblicos. En Proverbios hablan mucho en cuanto a la pereza. Y ya para terminar con esta sección, una de las cosas que es lo opuesto a la pereza es la diligencia. Hace que seas una persona llena de gracia. La diligencia hace que tú seas una persona llena de gracia. Por ejemplo, Noé, y como él construye el arca. Dios le habla a Noé y Noé se pone manos a la obra, porque Dios encontró gracia en Noé. No porque simplemente era justo, sino porque era una persona que Dios sabía que podía ser diligente y iba a obedecer su voz. Porque la diligencia te hace tener una visión también. La diligencia hace que tú tengas una responsabilidad y la diligencia hace que tú también tengas una visión. Y es restaurar las cosas de Dios aquí en la tierra, como Noé. Él no simplemente era justo y lleno de gracia delante de Dios porque él era lindo, sino porque también tuvo fe en Dios y era sobre todo diligente todos los días de su vida. Y por una persona ser diligente, hoy Noé es uno de los generales de la fe en Hebreos capítulo 11. Porque la diligencia hace que tú seas reconocido y seas honrado también, aún por Dios, y que también te pone en los lugares altos. Hebreos capítulo 11 habla de todas las personas, de los héroes de la fe, que Dios reconoció y dijo, yo reconozco que soy Dios de estos. Así que en el día de hoy, sé diligente como Noé. El día de hoy, sé responsable
Y el día de hoy ten una visión. No seas más distraído, no seas más ocioso, ni seas más perezoso, sino ten una visión, sé responsable y sé diligente, porque esto hará que tú seas una persona llena de gracia y llena de honra todos los días de tu vida. Así que este es tu amigo y tu hermano Angel Emilio Carrero con esta sección de los hábitos de un hijo de Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Bendiciones.